Muy bien, continuamos con capítulo 6 de la norma ISO IEC 17025-2017, requisitos relativos a los recursos. Y aquí cada vez se nos va como ampliando más el panorama. ¿Qué podemos decir de los recursos? Decíamos que no solamente el recurso humano, sino que hay varios recursos que están involucrados en un laboratorio, ¿verdad? Entonces, dice en el 6.1, que es algo general, que el laboratorio debe contar con las personas, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y servicios de apoyo necesarios para gestionar y ejecutar sus servicios de laboratorio, ¿no? El uso del término disponible indica un enfoque para centrarse menos en el Estado o la propiedad. O sea, no importa que los recursos no sean suyos, sino que usted dispone de eso. Y más en los requisitos relevantes para esos recursos, como contrataciones de personal. Aquí no hay nada que analizar de que tiene que ser a contrato indefinido, que tiene que ser por contrato de servicios. No, eso lo define la empresa. Aquí simplemente me demuestra que tiene las cosas disponibles. Puede estar tercerizado el personal, outsourcing, o sea, la norma no entra a detallar ni a favorecer ni a contradecir. El todo es que funcionen para las actividades de laboratorio. Igualmente puede haber equipos en leasing, pues no hay ningún problema, no son suyos, están en el leasing, pero están disponibles para el laboratorio. Esa es una introducción como muy rápida del proceso, ¿cierto? En 6.2, que ya es el primer requisito de recursos bien específico, entonces está el talento humano, ¿cierto? El personal, y habla de personal interno o externo, porque usted puede ser que tenga personas externas vinculadas a, como asesores, como hasta funcionarios, ¿cierto? Que vienen por contrato a hacer actividades. Lo importante aquí es que usted tenga claro que si esas personas influyen en las actividades del laboratorio, pues deben adherirse, ¿cierto? A esa imparcialidad. Tienen que cumplir la competencia. Sin importar la forma de vinculación, tienen que cumplir la competencia. Y trabajar con el sistema de gestión. O sea, todo el mundo tiene que ser sensibilizado, informado, inducido, ¿cierto? A cuáles son las reglas de juego en esta casa. Siempre sucede eso, ¿no es cierto? Hasta cuando entramos a un hotel. Leemos el reglamento, nos dan instrucciones de cómo es esto, a qué horas es que se hace este servicio, etc. Y la responsabilidad, según la norma, recae en la dirección, quien por acción directa o delegación tiene que garantizar que se comunica a la gente, usted de qué es responsable, usted tiene o no tiene una autoridad y cuáles son sus tareas específicas. Entonces, usualmente eso se demuestra con registros de entrega de los manuales que le llaman generalmente, ¿no? Las descripciones de los cargos, los perfiles de los cargos, etcétera, etcétera. Y la persona es consciente porque le explicaron, le dieron la oportunidad de preguntar y está teóricamente informado. Claro, la primera vez, de pronto, si le dan tanta información a la persona, pues habrá que estar pendiente de apoyarlo para que haga preguntas, para que lo vaya entendiendo en su aplicación. Algunas veces, ya no tantas como antes, nos obligan a tener procedimientos, procedimentar. Procedimiento está muy asociado a un PHDA. Procedimentar es describa, no necesariamente en prosa, puede ser con video, como usted quiera, diagrama de flujo, pero describa y ojalá adopte la filosofía de la mejora del PHDA, ¿cierto? De planificar ese proceso. El procedimiento generalmente describe un proceso o varios procesos, puede ser, no hay ningún problema. Entonces, aquí este es uno de los procesos que aplica el PHDA.
porque dice describa y demuestre, ¿cierto? O sea, conserve registros. Determine los requisitos de competencia. ¿Usted cómo va a determinar los requisitos de competencia para un analista? Una metodología sencilla. La más fácil que a mí se me ocurre es consultamos el documento normativo de la prueba y a partir de lo que exige esa prueba, pues buscamos definir las competencias, ¿cierto? Entonces decimos, esta persona tiene que tener habilidad para esto, para esto, para esto, debería tener un entrenamiento en esto, en esto, en esto, debería tener una formación básica en esto, en esto, en esto. Eh, Educación, igual. Entonces, listo. Pasó el primer punto, determinamos, dimos una metodología para determinar esos requisitos, o sea, para construir un perfil, para definir un perfil. La selección del personal, ok, entonces, ¿en qué forma usted va a reclutar personal, ¿cierto? ¿Algún mecanismo tendrá importante para poder identificar a qué personas, con qué perfiles las busca? Después de que esas personas aparezcan y se acepten, pues empezará generalmente un periodo de entrenamiento. Ese entrenamiento tendrá que estar muy orientado en la parte técnica, al hacer, ¿cierto? Venga, yo le enseño, venga, yo le digo, venga, usted qué sabe, usted qué habilidad tiene, y se va haciendo ese entrenamiento y se va evaluando ese entrenamiento. Y una vez que la persona queda entrenada, pues casi siempre uno le suelta la responsabilidad. Estamos hablando mucho del personal técnico, ¿cierto? Y le digo, listo, hágale, haga su función y permítame supervisarla. O sea, que la gente se acostumbre a que la supervisión es de valor agregado, que eso no es una fiscalización y no es soplarle en la nuca a la persona, sino realmente darle esa confianza y que acepte que cuatro ojos ven mejor que dos. Y de vez en cuando vamos a estar pendientes de supervisar ciertas operaciones porque son importantes, porque son críticas, pero de todo eso hay que dejar registro. Si no, no vale. La supervisión del personal, pues siempre uno debería en la lógica decir, supervisé en tal ensayo, ¿cierto? Que es el código de registro tal, el informe tal, y ahí están las fechas. Entonces queda completamente evidenciado que se supervisó el hacer en unos ensayos y que, pues, seguramente son los fundamentos esenciales para autorizar a esas personas. En este laboratorio se tiene que autorizar para muchas cosas, ¿cierto? Se autoriza para opinar e interpretar, si lo va a permitir. Se autoriza para liberar los informes. Se autoriza para informar, verbalizar, hablar con la gente externa, ¿cierto? Se autoriza para hacer ensayos, se autoriza para tocar equipos, se autoriza para verificar metrológicamente o comprobar intermedios, operaciones intermedias, se autoriza para verificar o validar métodos, se autoriza para declarar la conformidad. O sea, es muy importante tener esa claridad de que las personas sepan en qué pueden hacer y qué no pueden hacer, qué se les permite y qué no se les permite. Y las personas que no pisen las mangueras de los bomberos, porque si no se meten en problemas, ¿cierto? Y fuera de eso, como la competencia que se autoriza no se puede garantizar que permanezca en el tiempo toda la vida, pues me toca hacer monitoreo, ¿cierto? Un seguimiento de esa competencia. Que eso es muy diferente a veces que la gente se queda, hagamos evaluación de desempeño cada año. Entonces, eso es como muy administrativo. Tal vez ese monitoreo de competencias del personal convendría, igual que la supervisión, estar muy frecuentemente acompañando, ¿cierto? Dejando registros de ese acompañamiento y pues al final de ciertos periodos, que no deberían ser más de 6 meses, tal vez en mi gusto, de hacer una evaluación de desempeño que puede incluir esa supervisión, que puede incluir ese monitoreo de competencias. Muy bien. Instalaciones, otro recurso importantísimo para los laboratorios. Algunos laboratorios es más crítico que otros. Los laboratorios microbiológicos, biológicos, genéticos, eso todo es requete crítico. La contaminación cruzada ahí es mortal porque afecta directamente los resultados.
pero de pronto en otros ambientes físicos, eléctricos, pues de pronto eso no es tan crítico, más bien puede ser crítico a la seguridad de las personas, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que dice es que las instalaciones, o sea, la infraestructura y las condiciones ambientales que están muy de la mano, pues deben ser adecuadas, ¿no es cierto? ¿Qué es adecuada? Yo no sé, pues usted mire a ver para su ensayo qué es adecuado, porque pues cada ensayo es diferente. Si yo estoy haciendo un ensayo donde estoy soltando una masa de 10 metros de altura, pues será muy peligroso que la gente esté por ahí cerca y que le caiga eso en la cabeza, en un pie, en un dedo, ¿cierto? Pero si estoy haciendo simplemente la medición con un pHímetro, pues son muy diferentes lo adecuado, ¿cierto? Que no afecte, que no esté en contra de la validez de los resultados. Entonces, fíjate que ya empieza todo a hilarse en función de la misión fundamental del laboratorio, que es a garantizar, asegurar la validez de los resultados. Y pues cuando yo salgo del laboratorio, la cosa puede ser más peligrosa, ¿cierto? Cuando yo mando los equipos a calibrar, pues no están bajo mi control permanente. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de empaque, de embalaje, de transporte, etcétera? Con esas condiciones. Entonces, ¿qué les corresponde a los laboratorios? Básicamente, mirar cómo está el diseño de sus instalaciones, puertas, ventanas, flujo del ítem de prueba, ¿cierto? Que no haya incompatibilidad de áreas, o sea, porque el almacenamiento de los gases, esos que son tan peligrosos, pues deben tener sus cadenas que los amarran a los muros. Es decir, hay que entrar un poco a las buenas prácticas de construcción, de diseño, de distribución de esas áreas de laboratorio, porque un laboratorio en manos de un arquitecto que no conozca el laboratorio ni de la norma, pues para ellos es una cocina integral, porque tiene que tener mesones y cajas y para guardar frascos, y el laboratorio es muchísimo más que una cocina integral, ¿cierto? O sea, debemos promover que haya funcionalidad, que haya seguridad, que haya logística, productividad, etcétera, que no haya tanto reproceso, y algunos más que otros, pues son exigentes. Laboratorio físico-químico, pues microbiológico, obliga a tener la ducha de emergencia, el lavaojos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada campo tiene que nutrirse de esas buenas prácticas. Y elementalmente todos los laboratorios tienen que tener un termohigrómetro, algunas veces un barómetro, dependiendo de los métodos, sobre todo de calibración, para mínimamente monitorear las condiciones. Si se pueden controlar con aire acondicionado, maravilloso, si se requieren. Pero mínimamente monitorear y registrar esas condiciones para mirar qué tan estables son durante la prueba, durante el almacenamiento de reactivos, durante el almacenamiento de equipos de medición, etcétera, etcétera, porque pues la interacción de la humedad relativa alta y la temperatura alta pues genera punto de rocío y eso oxida los equipos y es pues lamentable que se pierdan los equipos, los reactivos, eh, los laboratorios en sus ventanas, e idealmente no deberían tener ventanas y ser subterráneos. Ese es lo ideal de los laboratorios para evitar interferencias y la mayor interferencia es el ultravioleta de la luz solar. Entonces, pues si hay muchas ventanas y muy bonitas, pues tocaría mínimamente polarizarlas, ¿no? Para evitar el ultravioleta que tanto daño le hace a los equipos y a los reactivos, entre otras cosas. Equipamiento. Muy grande el requisito. Este tiene bastantes aristas, ¿cierto? Porque junto todo lo que tiene que ver con equipos, con reactivos, materiales de referencia que le llamamos, y aquí dice la norma que debe estar el acceso, ¿cierto? O sea, que cuando yo necesito algo, pues el analista que está autorizado para eso, pues debe facilitársele eso, ¿cierto? Instrumentos, software, patrones, materiales de referencia, información, datos, tablas, reactivos, consumibles, guantes, equipos auxiliares, todo lo que requiere para la actividad de laboratorio y como que aplicarle un poquito el concepto de la instalación del 5S, ¿cierto? O sea, como que
cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, y que uno entre a un laboratorio y no vea un tugurio, porque es lo más peligroso y lo más amenazante entrar a un laboratorio que sea un tugurio, todo desordenado y lleno de cajas que tiraron las neveras que llegaron con los ítems bajo prueba, se sentaron en las mismas a comer. O sea, un laboratorio es una sinagoga y allá hay que inclinarse ante el Dios resultado. Hay que ser muy religioso, muy místico con el laboratorio. El laboratorio es una iglesia donde tenemos que respetar al santo resultado. Entonces tenemos que crear esa cultura de que aquí no entra cualquiera. El acceso debe estar restringido. Deberíamos tener un control de acceso. Ojalá idealmente con reconocimiento de pupila, ¿cierto? Para que no entremos a tocar las cosas para evitar la transmisión del COVID, etcétera. O sea, hoy la tecnología ha ayudado mucho a generar accesos autorizados por reconocimiento facial, por reconocimiento de la huella, pues ya no está tan buena porque pues igual implica un contacto físico, pero bueno, ojalá aprendamos del COVID no contaminarnos. Todo enfocado a que la prueba salga bien. Todo eso es influir los resultados, pero positivamente. Los equipos, instrumentos que miden, pues lógicamente que aparece todo el concepto del aseguramiento metrológico, ¿cierto? Estamos en la ISO revisando en este momento la 10012, a ver si se mejora, si se vuelve más práctica, si la aterrizamos mejor, porque la gente a veces no entiende ni siquiera la diferencia entre exactitud y precisión, y si le hablan de incertidumbre entra en shock. Eso es kriptonita para el personal de laboratorio. Y pues no, tienen que irse acostumbrando. Lo que pasa es que hay que darle formación, hay que darle capacitación, hay que darle sensibilización, hay que supervisarlos, hay que asesorarlos, porque es muy diferente el entendimiento de un certificado de calibración de un recipiente volumétrico, de una micropipeta, al de un horno, de una incubadora, de un espectrofotómetro, de un cromatógrafo. O sea, cada cosa tiene su especificidad metrológicamente hablando y hay que volver fuertes, hay que nutrir de conocimiento y experiencia a estos analistas y al director técnico, pues que lógicamente que es el primero que tiene que entender estos temas. Hay una serie de notas que tratan es de direccionar, de ampliar la información, pero no son requisitos. Ninguna nota se puede volver exigible, pero si usted quiere volverla requisito, pues la incorpora como requisito, porque le parece conveniente, ¿no es cierto? Las buenas prácticas del manejo de los materiales de referencia, o sea, pues eso no se lo va a decir la norma, pero todos sabemos ya que en química y en microbiología tiene que haber una estricta marcación, rotulación del reactivo, de cuándo se abre, de qué estabilidad tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente que es diferente hablar de un reactivo a hablar de un instrumento de medición. Y hablamos de software, pues también hablamos de otras cosas diferentes. Entonces, deberíamos esperar que se hagan registros que pues generalmente le llamamos las fichas técnicas, las hojas de vida de los equipos, esas hojas de vida que tienen una información muy importante de cada equipo, de cada referencia, de cada material, de cada reactivo, porque allí podemos consignar la exactitud, la resolución, el intervalo de medición, etcétera, criterios, ¿cierto? Que van a servir mucho para el proceso de compras, para inspeccionar cuando recibimos los certificados de calibración, y pues seguramente van a tener unas casillas para llevar el récord de cada vez que se hace mantenimiento, cada vez que se hace ajuste, cada vez que se le hace una intervención, una reparación, porque es histórico, pues nos sirve mucho, por un lado para gestión de tecnología y por otro lado para advertirnos de que hay equipos que pues tienen una vida útil y pues pueden empezar a perder productividad los laboratorios porque cada rato necesitan una recalibración, un ajuste, entonces no queda tiempo para hacer los ensayos. Bien, plan de calibración, pues lógico que toca establecerlo. Un plan de calibración está ligado a una frecuencia de calibración. Esa frecuencia de calibración está ligada a un soporte, a una metodología. Generalmente nos recomiendan usar como primera información la ILAC G24
para determinar los criterios, para establecer periodos de recalibración y tantas otras publicaciones de recomendaciones que han venido conociéndose en Internet y en los institutos de metrología, de ensayos, porque usted tiene que garantizar que se conserva la exactitud, la incertidumbre, porque si no, pues puede llegar a afectar la veracidad, la validez de los resultados, ¿cierto? Y en última instancia, pues eso se llama trazabilidad. Si no se calibran los equipos, estamos sin demostrar la trazabilidad de esas mediciones. Y eso pues implicará que no sabemos si somos fiables, si no somos fiables, vamos a un ensayo de aptitud y nos va como los perros en misa, pues entonces quedamos pésimamente mal referenciados. Nos dan una segunda oportunidad, usualmente los organismos de acreditación, y en la segunda oportunidad, si fallamos, se retira ese alcance de la acreditación, pues muy malo para el laboratorio porque no logró saber qué es lo que le está pasando. Muchas veces es atribuible a la trazabilidad que se perdió. Y precisamente pues el requisito 6.5 pues trata de ampliar, detallar, inclusive pues hay un criterio específico en ILAC para conocer de detalles más amplios de la trazabilidad metrológica. ¿Cómo se mantiene la trazabilidad? Pues lo que pasa es que hay varias situaciones, varias circunstancias en los países, ¿cierto? De que algunas veces están los laboratorios acreditados o los institutos nacionales de metrología ofrecen esos servicios de calibración, pero algunas cosas no, porque pues o no es rentable o eso no es fácil o pues, cualquier razón y no encontramos calibraciones, entonces en laboratorios acreditados, entonces estas políticas de ILAC dicen, bueno, pues entonces usted puede recurrir a una trazabilidad a través de un proveedor que no esté acreditado, pero tiene que hacer una evaluación muy estricta de ese proveedor, casi una auditoría técnica. Entonces, ¿qué le tenemos que evaluar? Pues todos los requisitos técnicos al proveedor, ¿cierto? Usted como laboratorio o consigue a alguien técnicamente competente para que la haga. Sin eso, no lo aceptan. Ah, pero es que usted consiguió que este personaje le calibró a este y este le calibró a aquel y aquel le calibró al otro y es una cadena de 3 que no están acreditados. No, 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 mijito. La política de ILAC dice un paso. Que uno no esté acreditado está bien, pero que usted usó materiales de referencia no certificados no sirve. Que usted utilizó proveedores de calibración no acreditados no sirve. O sea, un solo eslabón en la cadena, pero no de ahí para arriba 3 y 4 que uno nunca puede saber entonces de dónde es que viene la trazabilidad y cómo garantizo que eso es trazable al sistema internacional de unidades. No es posible. Antiguamente, pensábamos que la trazabilidad era el papelito del certificado del patrón. No, eso es lo de menos. Lo más importante de la trazabilidad es que la gente que hace la calibración sepa hacerla. Entonces yo por eso tengo que evaluar la competencia técnica de la persona, de los patrones, del mantenimiento de la calibración o trazabilidad de esos patrones, o sea, las comprobaciones intermedias, ¿cierto? Los métodos que están utilizando, etcétera. O sea, me tienen que entregar toda la información o dejármela conocer en la auditoría porque es que la trazabilidad es todo. No es solamente el papelito del certificado de calibración del patrón. ¿Listo? Para el caso de los materiales de referencia que le llamamos certificados, si existen en el mercado los reactivos o los materiales de referencia certificados, eso quiere decir bajo la ISO 17034. Tienen que estar, pues según ILAC, ¿cierto? Los organismos de acreditación lo aplican, porque aquí lo que pide la norma es que sea de un proveedor competente con trazabilidad. Pero en ILAC, que es nuestro papá legislativo a nivel de mundo acreditado y reconocimientos mutuos, pues dice, competente quiere decir que usted está acreditado con la 17.034, que está hecha para los productores de materiales de referencia. Si no está, pues no se la puede aceptar porque ya hay alguien que sí está. Cuando no hay nadie, pues entonces tocará aceptar con otras
soportes, entonces generalmente no hay ninguno, entonces dice, yo me soporto en que el laboratorio donde hice el control de calidad de esa producción, pues está acreditado. Ah, bueno, entonces ya me da una confianza, ¿cierto? Bajo 17025. Ah, que está certificado con ISO 9000. No, no me sirve. No, porque es que la ISO 9000 no es para la competencia, ¿cierto? Es para la conformidad nomás, para la satisfacción. Pero la única que obliga a competencia es la 17025. Entonces, digamos que es muy importante ser muy cuidadoso porque se pierde plata, se compran reactivos que no están bien y certificados y no los vamos a aceptar bajo un esquema formal de acreditación. Este es como la pirámide de trazabilidad que es la que invitamos siempre a que reflexionemos. Mire, es que el tema no es solamente que usted lo molesten y lo fastidien con que es que, ay, el certificado de calibración, ay, es que el proveedor de ese certificado de calibración de ese patrón. No, lo que pasa es que cuando yo estoy haciendo aquí un ensayo, una prueba, ¿cierto? Ese ensayo, la calidad de su resultado, pues depende de con qué equipo lo hizo. Y la calidad de ese equipo depende con qué patrón lo calibra y le hace comprobaciones intermedias. Y la calidad de ese patrón depende de quién lo calibró, ¿cierto? Y la calidad de ese proveedor depende de con qué Instituto Nacional de Metrología en el mundo se referencia. Y la calidad de ese instituto se demuestra cuando está aceptado por el BIPM, que es la máxima autoridad del mundo. Entonces, si no hay esa cadena continua, pues la trazabilidad se pierde. La incertidumbre siempre va creciendo, pero cuando no tengo esa cadena soportada, pues es que no sé en qué se soporta esa incertidumbre, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadoso con la garantía de la trazabilidad. Se vuelve supremamente importante. Este era el capítulo 5, equipamiento. En resumen, todos los reactivos, todos los software. Ahora continuamos con el capítulo 6, que es el capítulo 6.6 de los recursos, ¿cierto? Este es el de compras, que tradicionalmente le llamamos compras. Compras ya no se dice. ¿Por qué? Pues porque fusionaron compras y subcontratación. Y la subcontratación siempre en la 17025 está orientada es a que no puedo hacer la prueba, voy a buscar a alguien que la haga por cualquier necesidad. Pero si es difícil controlar lo que yo hago, ¿cómo será controlar lo que hace otro? Entonces, muchos laboratorios generalmente acostumbran es excluir la subcontratación, ¿cierto? Dice, si no lo puedo hacer yo, le voy a decir al cliente que no lo puedo hacer. Entonces, que me espere o que busque otro. Algunas veces el problema es que nos metemos en licitaciones y en contratos y el contrato me obliga. Entonces yo tengo que ser cuidadoso en las especificaciones de contratación de decirle a ese cliente que me contrata, decirle, mire, se pueden presentar contingencias. Entonces, por favor, tenga en cuenta que si a mí me sucede una contingencia de enfermedad, de COVID, de aislamiento de 7 días, de daño de equipos, de pérdida de suministros de los reactivos de Ucrania, pues todo eso está demostrado que puede suceder en el mundo. Entonces, permítame y usted acepte como condición de nuestro contrato de que yo le voy a buscar otro laboratorio para que haga lo que yo no puedo hacer en este momento y le voy a poner unas condiciones para que usted quede tranquilo. Por ejemplo, primero, que ese laboratorio va a estar acreditado y yo ya me quito un poco de problemas de encima porque le voy a decir al cliente, como ese también está acreditado, pues vamos a decirle a él que expida los certificados para usted. Y yo no tengo nada que ver ahí, pues yo lo que hago es como buscarle el puente con ese laboratorio, pero me quedaría muy complicado a mí también responder por ese otro que está acreditado, pues que responda a él, porque yo no estoy acreditado, yo excluí de mi acreditación la subcontratación, a menos que usted considere que no van a obligar a que esté acreditado en la subcontratación, pues le tocaría a usted responder por los resultados de ese otro proveedor, pero si está acreditado debería responder él.
El problemita sería cuando usted subcontrata con laboratorios que no están acreditados y si el cliente los acepta, pues seguro no le va a aceptar que usted no sea responsable, etcétera. O sea, hay que muy cuidadoso con los términos de contratación, ¿cierto? De las compras y de lo que yo le voy a decir a mi cliente cuando se produce ese problema. Puede ser su contratación de la totalidad o de parcial de los servicios, etcétera, etcétera. O sea, esta norma abrió el camino para que usted lo haga, pero con unas restricciones. Por ejemplo, aquí dice, y más devolviéndose al capítulo de estructura, es que la subcontratación solo se permite en forma ocasional, no se permite en forma continua. O sea, no vamos a acreditar a un intermediario, definitivamente. En la versión anterior sí se podía, pero en la actual no. No, qué pena, pero no. Es ocasional, por contingencia, que le vamos a permitir si usted quiere acreditar eso. Porque si no quiere acreditar eso, pues mejor. Más bien dígale usted a su cliente que le acepte otro acreditado, pero no es que usted esté acreditado para subcontratar, porque pues eso implica una cantidad de riesgos y controles y registros y supervisiones, bastante complejo, ¿no? Eso podría ser como que, sobre todo al principio, no estemos involucrados en tanta cosa que me deje tan omnibulado y tan complicado de cumplir mi sistema de gestión. Entonces, ¿qué es lo que dice de las compras? Pues que usted tiene que saber comprar. Eso sí es una ley de todos los sistemas de gestión. Desafortunadamente nosotros no somos muy buenos en Latinoamérica para comprar. Según el estudio del Banco Mundial, dice que en Latinoamérica nosotros no compramos, que nos venden, porque es que el que vende sabe más que nosotros y entonces nos vende lo que él tiene, no lo que nosotros necesitamos. Y eso es terrible, eso sí es terrible que no aprendamos a comprar. Yo veo demasiados problemas en los laboratorios, en este proceso de compras que es tan susceptible de la corrupción. Según el estudio del Banco Mundial, el área de compras es el área más corrupta del mundo, porque es donde se hacen todas las negociaciones y las coimas. Entonces, pues esta norma dice, bueno, ¿y la imparcialidad entonces dónde queda? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Y dónde empieza el cuidado? Que es que ustedes están comprando con las cotizaciones. ¿Qué es eso de comprar con las cotizaciones? Que pidamos 3 cotizaciones porque la ley dice 3 cotizaciones y entonces escojamos la mejor. Pero pues la mejor ¿de qué? ¿Contra qué va a comparar? ¿Cuáles son las especificaciones? Usted no está haciendo el PHBA, porque el PHBA lo primero que dice es prepare las especificaciones, revíselas y apruébelas, le dice la norma. Entonces eso para usted solicitar una cotización, que es una palabra del diablo, porque implica pesos, deberíamos hablar de ofertas, como lo ha dicho toda la vida la norma, ofertas, ¿cierto? Usted pida ofertas, pero usted cuando pide ofertas es porque usted manda unas condiciones, unas especificaciones, unos pliegos, que unos pliegos no pueden ser hechos a la medida del que lo va a vender, ¿no? O sea, pues ahí está la imparcialidad, la honestidad. Entonces, los mensajes de la norma pues no son unas cosas tan detalladas, ojalá funcionen bien lo que interpreten estas áreas de compras, pero que tienen que entender esta norma. Dice, el laboratorio debe asegurar que solo se utilicen productos y servicios suministrados externamente que afecten a las actividades del laboratorio, que sean adecuados. Cuando eso se usa para, pues para incorporarlo a la actividad del laboratorio. Entonces, ¿usted qué incorpora a la actividad del laboratorio? Los servicios de calibración, los reactivos, los servicios de auditoría, pues claro, pues hablamos, los servicios de capacitación, pues todo eso está incorporándose y afecta, es importante. Suministros parciales o totales, directamente al cliente por el laboratorio, tal como se recibe del proveedor. O sea, yo puedo recibir cosas y pasarse al otro. O sea, recibo el certificado de calibración de uno y se lo doy al otro, pero yo soy un intermediario ocasional. Son utilizados para apoyar el funcionamiento del laboratorio, ¿no? Pues, servicios de mantenimiento son muy críticos, son muy importantes. Entonces, realmente en este punto sí insisto que deberíamos hacer todo el esfuerzo de aprender a especificar
especificar lo que voy a comprar. De pronto es importantísimo leer entre líneas lo que la norma nos establece, ¿sí? Pero pues lógicamente que aquí voy a compartirles, ahí les estoy compartiendo la norma, ¿cierto? La norma tal cual está en la traducción oficial de la ISO, porque afortunadamente hay traducción oficial de la ISO. Entonces dice, el laboratorio debe contar con un procedimiento y conservar registros. Demuéstrenme que lo está haciendo. Primera actividad, aquí empieza el PHBA. Primera actividad, defina, revise y apruebe los requisitos. No cotice, ahí no por ningún lado dice cotice. Todos los laboratorios, no pida 3 cotizaciones. Pero, ¿y qué le voy a...? No, entonces llame por teléfono y dígale que usted necesita una calibración. Llame por teléfono y diga que necesita un reactivo. ¿Qué es eso? Eso es un comportamiento de quinta. Eso es el CISBEN de las compras. Vamos a definir, escribir. Para eso están las fichas técnicas de los equipos, de los reactivos. Para están las especificaciones de los perfiles de cargo de un auditor, de un capacitador, ¿cierto? Revise a alguien y apruebe a alguien antes de pedir las ofertas. Después involucre cómo va a quién va a llamar o si eso es libre de presentación, pues tengo que decir cómo voy a evaluar a los proveedores, cómo los voy a seleccionar, cómo les voy a hacer seguimiento. Digamos que este pedacito es como más laxo en el sentido de que pues hay licitaciones públicas que no puedo cerrar a que no se presente sino el uno y el otro. En entidades públicas, pues bueno, que se presente todo el mundo, pero que estén claritas las especificaciones. Asegurar que los productos y servicios externamente cumplen los requisitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues tengo que hacer un control, un PHBA. Ya lo planifiqué, ya lo compré, ahora inspecciónelo. Porque el hecho de que la oferta diga, el papel aguanta todo. Pero cuando llega, hay que inspeccionar. Cuando usted inspecciona, tiene que tener unos criterios de inspección, que no se pueden volver la lista de chequeo administrativa de si llegó en caja, llegó verde, llegó amarillo, pero es el equipo de calibración y esto no tiene nada que ver con, pues ojalá venga bien empacado, pero lo importante será evaluar el certificado de calibración, evaluar si cumplieron con el patrón que prometieron que iban a usar, etcétera, 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 ¿cierto? Ese laboratorio realmente está acreditado todavía a la fecha en que calibró mi equipo, porque el día que lo invité estaba acreditado, pero hoy, porque si hoy no está acreditado no me sirve y ya no cumplió el contrato, etcétera. O sea, tenemos que ser muy exigentes con los proveedores de metrología, de calibración, de reactivos. Y ya, pues, lógicamente también con los del área de auditoría, de capacitación, pues muy importantes, pero como que son más fáciles, más conocidos los requisitos administrativos, ¿cierto? Y pues aquí la norma solicita que para que haga una buena evaluación, selección de proveedores, pues que usted le tiene que decir a ellos qué es lo que les va a evaluar, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? ¿Cuál es la competencia que usted requiere? Calificación, que esta palabrita anda todavía como en dificultad de comprensión. ¿Cuáles son los criterios de calificación que usted requiere para un metrólogo? Porque es que le pueden mandar la oferta con la hoja de vida del director técnico, pero aparece aquí es un guachimán a calibrar. Pero usted, ¿qué hoja de vida pidió? Pues la que va a exigir. Usted dice, me manda la hoja de vida del que va a calibrar. A mí no me interesa su director, a mí me interesa es el que va a venir aquí a calibrar o el que va a calibrar allá en su laboratorio. Pero tenemos que ser estrictos. No dejemos las llaves abiertas porque ahí se desangra América Latina, ¿cierto? Se desangra por el tema de que está todo suelto, pues el que más sabe aprovecha y aparece la posible corrupción. Entonces, este es el proceso de compras que es supremamente importante. Hasta aquí va este par de módulos. Vamos a dejar allí este tema y en el próximo vamos a tratar el tema de los requisitos del proceso, que también viene siendo más largo y más complejo, pero más importante. Muchas gracias. Los espero en el capítulo 7.